Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más. Hoy es Shabbat. Vamos a comentar un poco acerca de Shabbat porque puede ser que algunas de las personas que escuchan lo que enseñamos aquí pueden pensar que aquí enseñamos una religión y se le llama la religión judía. Cuando a uno le preguntan y le dicen, ¿usted en qué cree? No, yo estudio la Biblia, yo estudio Kabbalah, yo estudio el Zohar, es de la religión judía. Aquí no enseñamos ninguna religión. El conocimiento de Dios es para toda la creación, y judío se le llama a toda aquella persona que vive bajo las reglas del Creador. Ese es un judío. Y como primer lugar nosotros tenemos una ley de guardar el Shabbat. Y de hablar de Torah en Shabbat, de buscar las cosas espirituales en Shabbat, de tratar de conectar con el Creador en Shabbat, no porque somos de una religión determinada, ni nada que ver con la religión judía. La Kabbalah, la Torah, no es ninguna religión, es la palabra del Creador dada por Él a su creación. No importa si usted cree o no, o cree que es una religión o no, como usted la califique. Aquí no le predicamos religión, aquí simplemente compartimos el conocimiento del Creador, la explicación de los sabios acerca de lo que quiere decir la Torah, los secretos de la Torah. Y eso es lo que compartimos aquí. Vamos a tocar un poquito el día de Shabbat. En un poquito sencillo, el por qué nosotros guardamos Shabbat, buscamos la espiritualidad en Shabbat y el por qué. Vamos a explicárselo un poquito en sentido simple, ya que la Torah pues tiene tanto que explicar. Y otra vez les repito, uno le explica de una forma, ese es su don, esa es su capacidad mental. Otro se lo explica de otra forma, esa es su capacidad mental. Y yo se lo explico a mi capacidad mental, lo que el Creador me da a mí. De esa forma se lo explico, y el Creador le da a cada quien la forma de explicar su Torah, porque la Torah tiene muchas explicaciones de muchas formas y de muchas maneras, de tal manera que toda aquella persona pueda entender, ya sea en un nivel o en otro nivel. Y aquí vamos a compartir hoy un poquito de lo que quiere decir Shabbat y por qué razón lo hacemos. No es por ninguna religión, sino de lo que nos enseñan los sabios, explicándonos la Kabbalah, explicándonos la Torah, es decir, un poco del vino de la Torah. Ya ve que la Torah está explicada en varios niveles. Decimos que tiene 4 niveles de interpretación, 4 niveles de explicación, y eso lo hemos dicho muchas veces. Ahora se lo vamos a tocar en distinta forma. En el cuento de la Torah usted encuentra 4 palabras que definen la explicación de la Torah. Y una es el pan, otra es la leche, y otra es el vino. Y esas alegorías pues lo dan a entender. Una es el pan, otra es la leche, otra es la miel y otra es el vino. Esas palabras aparecen en los cuentos de la Torá. Por lo menos en la salida de Egipto usted ve que el pueblo comió por varios días pan sin levadura. Y luego pues el pan para que sea bueno tiene que ser con levadura. Y aquí le explicamos esas formas. ¿Qué es lo que quieren decir eso? El pan es el cuento. La leche es el alimento que da ese cuento. La miel es el sabor que usted le siente a ese cuento si le gusta estudiar. Y el vino es el sot, lo que le explicamos aquí. Eso es el vino. Y ahora le vamos a explicar un poquito acerca del por qué es importante guardar Shabbat y por qué el Creador nos recomienda guardar Shabbat. Como usted ve en el relato del capítulo 20 de Éxodo, cuando Él nos da sus leyes, él le dice al pueblo de Israel ya frente a Él y le da los mandamientos. Y entre esos mandamientos está, y le dice,
recordarás el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será descanso para Hashem. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó. Y eso lo encuentra ahí usted en el cuento del libro de Éxodos, en el libro de Shemot, Éxodos para nosotros, en la Biblia de nosotros, Reina Valera, libro de Shemot, capítulo 20, donde están dados los mandamientos. Vamos a tocarle un poquito así en sencillo para que lo pueda entender y sacarlo y que no piense que la explicación de la Kabbalah es una religión. Aquí no es religión, esto es para toda aquella persona que esté interesada en apegarse al Creador, y si usted se apega al Creador, estudia la Torah y estudia el Zohar, estudia todas las leyes o sea, lo más que pueda pues, del Creador, y se apega a ellas, usted es una persona que se llama Yehudi, es judío, es una persona que vive bajo las reglas del Creador. Una de las virtudes por las cuales el Creador sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo escogió como pueblo es porque ese pueblo, porque el pueblo de Israel, es decir, la familia de Jacob, que fue esclavizada en el cuento, ellos nunca se asimilaron a los egipcios, es decir, ellos guardaron las enseñanzas de sus patriarcas, ellos nunca cambiaron sus vestimentas, siempre vestían como Yehudim, siempre vestían como judíos. Ellos nunca se apegaron a las reglas depravadas de la sexualidad egipcia, ellos guardaron su unidad y ellos nunca adoptaron costumbres egipcias. Es decir, si usted viene a este mundo y se apega a las reglas de este mundo, a las modas, etc., y a todo lo que la sociedad le dicte, usted se ha asimilado a Egipto. Por lo tanto, es usted un egipcio. Pero si usted no adopta las reglas de este mundo, de la sociedad y de todo lo que le impone las reglas de la religión, etcétera, todo lo que este mundo ofrece, y se apega a las reglas del Creador, entonces el Creador lo escoge como su pueblo, como persona que pertenece a su pueblo porque vive bajo sus reglas y no lo ha dominado las reglas de Egipto. Entonces el Creador lo saca de ahí, lo hace vivir bajo sus reglas, bajo sus estatutos, y usted es un pueblo de Dios. Ahora vamos a explicarle un poco acerca de Shabbat. Usted ve el cuento. La gente en la religión, como lee las cosas así a la luz del cuento, ese es el pan. El pan puede alimentarlo o hacerle daño si come demasiado. Es decir, si usted está nutrido del puro cuento, eso es un arma de doble filo, porque el cuento es un cuento y el cuento tiene cosas que no concuerdan con la espiritualidad. Por ejemplo, usted lee en el cuento de Adán y Eva que Caín mató a Abel. Si usted cree ese cuento así, que Caín mató a Abel, usted dice, bueno, y entonces el Dios que yo predico, ¿qué clase de Dios es? Crea a un asesino. Ya ve, usted cree el cuento así, pero si usted profundiza en el cuento, usted se da cuenta que no es lo que dice el cuento, es algo diferente. El Creador nos cuenta un cuento para ocultarnos su verdad en ese cuento. ¿Qué es Caín? Es la inclinación al mal. ¿Qué es Abel? Es la inclinación al bien. Si usted se inclina al mal, entonces el mal vence a la inclinación al bien, y eso es que Caín mata a Abel. No es ningún asesino que asesinó a otra persona. Ese es el cuento. Si usted cree el cuento, a la luz del cuento, se convierte el cuento en maldad para usted, y siendo el cuento y es la Torah. Entonces aquí le enseñamos el cuento, que es el pan, y le enseñamos el vino, que es el sot. Y entre esas cosas está la leche y está la miel, que lo alimentan a usted. Si usted lee el cuento y entiende el cuento, entonces usted es alimentado dulcemente por ese cuento. Pero si usted se queda solo en el cuento, entonces ese cuento le hace mal, le puede hacer mal, lo indigesta, porque usted no conoce la verdad de ese cuento. Ahora vamos a decirle lo de Shabbat. Es sencillo y la gente no puede entender esto, pero para eso estamos aquí nosotros, para colaborar a compartirle a usted el secreto de las cosas, la verdad de la Torah, el Sitrei HaTorah, el secreto de la Torah. Y el Creador le dice ahí, recordarás el día de Shabbat para santificarlo, y le ordena, en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día descansarás para Hashem tu Eloah. Y
¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Creador los cielos y la tierra y el 7º día descansó. De ninguna manera, si usted cree el cuento así, usted va a creer que Dios se cansa, que es una persona, que es un individuo, que tiene un cuerpo, que al hacer ejercicio él se cansó y se fue debajo de un árbol a descansar. De ninguna manera, ese es un cuento. Una de las cosas que nos explica la Cábala es: el Creador le ordena al hombre sencillo. Ponga mucha atención para que usted comience a hacer las cosas con sabiduría y así pueda ser nutrido con leche de ella y sentirle un sabor dulce, no un sabor amargo, sino un sabor dulce que es la miel. Baruch Hashem, el Creador ordena que guardemos Shabbat. Hoy es Shabbat, Shabbat Shalom. Y el Creador le ordena a su criatura que guarde Shabbat porque Él descansa en Shabbat. Sencillo. Si usted no busca a Dios en Shabbat, lo busca otro día, el Creador está ocupado manteniendo a su creación, creándola. Entonces, si usted lo busca otro día, no lo va a encontrar porque Él está trabajando. Buscad al Creador mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice el cuento de la Torá. ¿Ya? Buscad al Creador mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo es que puede ser hallado? En Shabbat, porque Él está descansando, y si yo descanso en Shabbat, Él y yo estamos disponibles, yo para buscarlo y Él para atenderme, porque Él está descansando, y si yo descanso en Shabbat, estoy conectando con Él sin interrupción. Él está descansando y yo también estoy descansando de labores, no me interesa nada más, ya hice 6 días trabajo, y ahora voy a buscar a mi Creador, voy a descansar para buscar a mi Creador porque Él está descansando. Y si Él está descansando y yo estoy descansando, entonces yo estoy libre para buscarlo y Él está descansando libre para atenderme. Si no, estamos buscando al Creador cuando no puede ser hallado. Él está ocupado y si yo estoy ocupado tampoco puedo buscarlo. Ese es el propósito del Creador, de decirnos y darnos el mandamiento de guardar el Shabbat. Y por eso nosotros nos dedicamos a buscar al Creador en Shabbat, a buscar las cosas espirituales en Shabbat, a vestir lo mejor en Shabbat, a portarme lo mejor en Shabbat, a estudiar y a entender los secretos de la Torá en Shabbat, porque en ese día es que está este día, es que está abierto el paso, la conexión de entre nosotros y el Creador, porque Él está descansando y nosotros estamos descansando. Es por esa razón que el Yehudí, el sabio, el estudioso de Torah, aquel que se apega a las reglas, aquel que quiere estar en conexión con Dios verdaderamente, guarda Shabbat. No es porque es un religioso, ni que los apegamos o practicamos X o etcétera religión. De ninguna manera. Aquí le enseñamos la Torá, le explicamos la Torá, no religión. Baruch Hashem, espero que este breve consejo y este breve comentario le sirva de mucho. El porqué del Shabbat. Si usted quiere tener una conexión con el Creador, comience a guardar este Shabbat, pero no religiosamente, sino sabiendo el porqué. Baruch Hashem, bendiciones a todos. Shabbat Shalom.